Naciste para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para Brillar. Y como siempre, te traigo un episodio que sé que te va a encantar. Y en esta ocasión hablaremos del tema Cuando el obstáculo eres tú. Descubre y destruye el paradigma que te está deteniendo. Naciste para brillar. Siempre me gusta comenzar con una frase y hoy traigo una de Albert Einstein. Y él dijo, los problemas no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento que se crearon. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Hay algo que realmente quieres lograr, pero que llevas mucho tiempo intentando y no lo logras? Si te está pasando esto, ¿qué crees que te está impidiendo lograr esa meta? Estoy segura que de repente estás pensando, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo los recursos, no tengo los medios. Y puede ser que algunas de esas cosas no las tengas, pero te voy a decir algo. Casi, en mi experiencia de coach de, 13 años, te puedo asegurar que muy probablemente el problema no está en lo que crees que te hace falta, sino en la forma en que estás pensando. Y es altamente probable que hayas sido atrapado en un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensar que ya es aceptada por ti. ¿Cuál es el problema con este paradigma? Que tú ya tienes un patrón de pensamiento, una forma de pensar definida. Y eso impide que tú veas otras opciones. Entonces, esa forma de pensar, estas creencias que tienen, te están llevando a que actúes de ciertas formas. ¿Y qué crees? Como siempre estás actuando de la misma forma, estás obteniendo los mismos resultados. Pero al mismo tiempo, como ya tienes esta forma de pensar aceptada en ti, no ves otra solución y sigues tratando de la misma forma. Entonces, ¿qué crees? Ese paradigma se convierte prácticamente en una pared invisible que te impide avanzar. Y este paradigma se pudo haber formado hace muchos años por creencias que tienes, por la forma en que te creaste, por tu contexto. Puede ser que te haga falta información. ¿Qué significa esto? Que no has visto otras perspectivas de cómo las personas hacen esto que tú quieres lograr. El mejor ejemplo que se tiene o que se usa, digamos, de paradigma es cuando Cristóbal Colón en aquellas épocas emprendió su viaje para América. En aquel entonces, dice la historia, que las personas creían que la Tierra era plana. Entonces, ¿cuál era su paradigma? Su paradigma era que si seguían en ese barco iban a llegar a un abismo y se iban a caer. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ese paradigma les impedía avanzar. Y fíjate que esa era la creencia aceptada. Entonces, aunque no fuera cierta, simplemente no podían avanzar. Viene este señor Cristóbal Colón, agarra sus carabelas y sigue avanzando hacia ese abismo. Créeme que debió haber sido difícil para sus marineros, pero él creía que podía llegar a una ruta más rápida a la India, donde él quería ir. ¿Y qué crees que pasó? Sigue avanzando y llega a América y que se dan cuenta que no hay un abismo. Y se rompe el paradigma. Y empiezan a venir muchos más colonizadores, ¿verdad? A esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que eso mismo te está ocurriendo en este momento, que tal vez tienes una creencia que ya tú la aceptaste y eso te está impidiendo que avances porque crees que va a pasar esto o aquello y simplemente estás repitiendo irte por el mismo camino que no te está llevando a donde tú quieres ir. Hace algún tiempo me sucedió lo mismo a mí. Sabes, en mi negocio estaba probando un sistema y no me estaba funcionando. Y cada vez estaba más enojada, más frustrada. Y honestamente, en alguna ocasión me vi tentada a decir, esto no sirve, este negocio no está funcionando. Pero un día se me ocurre platicar con esta amiga mía que es una experta en ventas corporativas y le cuento lo que me está pasando. Y entonces me hace 2 preguntas. Y esas 2 preguntas me sacudieron literalmente, como dicen, el piso. Y me hicieron ver que yo estaba trabada en un paradigma. ¿Por qué? Porque mi sistema, mi proceso de ventas estaba haciendo exactamente el mismo siempre. Y
no funcionaba. ¿Por qué? Porque estaba hablando con las personas equivocadas. Y me di cuenta que yo misma no me estaba viendo en el nivel que debía estar para hablar con las personas que debía hablar. Entonces, el producto que estaba vendiendo, que es un producto sofisticado, no estaba siendo aceptado por estas personas porque no lo comprendían. Y eso me llevó a hacer cambios. 2 preguntas cambiaron el paradigma. Y esas 2 preguntas me hicieron ver el problema y me ayudaron a hacer un plan para cambiar. Ahora de repente te estás preguntando, pero Jessica, ¿cómo voy a cambiar algo que no sé que está ahí? Este es el problema, porque el paradigma lo construiste tú con tus ideas, con tu forma de pensar, con tus creencias. Entonces es difícil que tú mismo lo veas. Es decir, estás chocando con esa pared invisible. Simplemente es invisible para ti. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Mira, aquí para que tú rompas esta barrera tienen que pasar 2 cosas. Lo primero, tienes que identificar, como me pasó a mí cuando mi amiga me hace estas 2 preguntas. Tienes que identificar que hay un paradigma, identificar cuál es. Y luego empiezas a trabajar por romperlo. Pero nuevamente te digo, ¿y cómo te das cuenta si ni siquiera lo miras? Estás chocando con la misma pared. Entonces, te voy a dar ciertas pistas que te van a ayudar a verlo. Por ejemplo, cuando no ves progreso, por más que te esfuerzas, no estás avanzando. Siguiente, a pesar de tus esfuerzos, estás cometiendo los mismos errores una y otra vez. También puede ser que no sean errores, sino que son obstáculos y que tú te encuentras con el mismo obstáculo y te esfuerzas y no lo logras superar. Y principalmente vas a notar que te sientes cada vez más frustrado o frustrada. ¿Por qué? Porque estás intentando. No es que no lo estás intentando, pero no lo logras. Pues, ¿qué crees? Por eso se le llama una pared invisible, porque es muy probable que lo que te está pasando es que estás chocando y chocando y chocando una y otra vez con esta pared. Entonces, aquí ya tienes el primer síntoma. Y ahí lo que tienes que hacer inmediatamente es buscar a alguien externo a ti, alguien objetivo. No puede ser de tu mismo círculo, de tu mismo nivel, como dijo Albert Einstein. Una persona en tu mismo nivel no va a ver el problema. ¿Ves? Por eso, en mi caso, cuando yo hablé con mi amiga, ¿qué es lo que pasa? Ella es experta en ventas corporativas. Entonces, cuando le expliqué la situación, ella lo vio desde arriba. Me hizo 2 preguntas y yo, wow, entendí. Ya había discutido el problema con otras personas que están más o menos en mi mismo nivel y no había encontrado una solución. Entonces, por eso es importante que busques a una persona adecuada para contar lo que está sucediendo, ¿ok? Generalmente esa persona debería ser un coach o un mentor que ya haya avanzado, que vaya más adelante que tú, ¿ok? Porque te va a ayudar a verlo desde afuera. Entonces, una vez que ubicas el paradigma, ya estás listo para vencerlo, como me pasó a mí. Encontré que yo estaba equivocada en mi concepción de cómo debía vender ese producto. Y encontré, peor aún, que yo misma me estaba poniendo una barrera para hablar con las personas correctas. ¿Por qué? Porque no me sentía preparada, no me sentía capaz. Entonces, en ese momento, tienes que empezar a trabajar por romper ese paradigma. Pero ojo con esto, que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es parte de tu vida. Llevas con él mucho tiempo. En mi caso, me tocó repensar la forma en que yo hacía mi proceso de ventas, repensar mis productos, repensar mi empresa, pero principalmente me llevó a salir de mi zona de comodidad. Porque verdaderamente estaba segura en lo que estaba haciendo, me sentía cómoda y no quería exponerme. Entonces, te voy a compartir, una vez que ya tenemos identificado el paradigma, 5 cosas que te van a ayudar a romperlo. Y eso lo puedes hacer con tu coach, ¿ok? Pero es importante que lo hagas. Y la primera es, define con claridad qué es lo que quieres. Eso es lo primero. Mira, yo tenía claridad de a dónde quería llegar, pero estaba chocando en medio. Entonces tienes que tener esta claridad. ¿Por qué? Porque si tú no sabes a dónde vas, tu mente no va a poder llegar ahí, ¿ok? Lo segundo es que debes comprometerte con llegar ahí. ¿Qué significa eso? Toma una decisión firme. ¿Qué significa? Que vas a buscar la solución y vas a hacer, como dicen por ahí, lo que tengas que hacer para llegar a donde quieres llegar. Porque créeme que romper este paradigma, romper este esquema no va a ser fácil. Te vas a encontrar obstáculos, te vas a encontrar más que obstáculos, vas a tener que salir de donde te sientes cómodo y eso no es fácil. Va a ser más fácil decir no puedo.
Créeme que sí. Entonces tienes que tener una decisión firme de que lo vas a hacer. Lo siguiente es que te enamores de lo que quieres, no de lo que no quieres. Porque sabes, muchas veces decimos, eso es lo que quiero lograr, pero realmente no estás enamorado de lo que quieres lograr, estás enamorado de tus obstáculos. Y de repente todos los días te estás diciendo, pero no puedo. Eso es lo que quiero, pero no puedo por esto. Pero es que no tengo esto. Pero es que me falta esto. ¿Y qué crees? En lugar de reforzar lo que quieres, estás reforzando lo que no tienes. Y eso te está afectando. Siguiente punto, busca ayuda especializada. Como te dije, es más fácil que lo logres si tienes una persona que esté ahí. ¿Y a quién te recomiendo? A un coach. Un coach especializado en este tipo de situaciones. Aquí tienes que tener cuidado porque hay muchas personas que dicen que son coaches y verdaderamente no lo son. ¿Cómo sabes que esta persona te va a ayudar? Pregúntale qué ha hecho, quiénes han sido sus clientes. Y eso te va a dar una indicación de si tiene éxitos o no. Siguiente, ten una fe firme de que verdaderamente lo puedes lograr. No solo tienes que estar decidido a hacerlo, tienes que estar convencido de que lo vas a lograr o convencida. ¿Qué significa esto? Que puede ser que el día de hoy no sepas cómo lograrlo, pero eso no significa que no vas a encontrar una solución. Cuando empecé esta empresa allá por el año 2011, honestamente no tenía ni la menor idea de cómo me iba a convertir en una conferencista, cómo iba a poner esta empresa. No sabía cómo hacerlo, honestamente no sabía, pero tenía la convicción, tenía la decisión y creía que si ponía el empeño, que si trabajaba y buscaba a las personas adecuadas, iba a encontrar la solución. Y eso fue lo que pasó. Entonces no te estoy diciendo que ahora mismo tienes que tener la solución. Te estoy diciendo que confíes en que tienes las habilidades, las capacidades, la inteligencia para encontrar esa solución. O para encontrar a la persona que te le va a dar la solución. ¿Qué te parece? Recuerda que sentirte bloqueado no significa que no puedas lograrlo. ¿Sabes qué? Si estás chocando con esta pared, te voy a dar una magnífica noticia. Imagínate que tu zona de comodidad es como un gran círculo alrededor tuyo. Entonces, cuando tú estás chocando con un paradigma, lo que estás diciendo es que has llegado a la frontera entre donde tú estás y tu siguiente nivel. Entonces, si tú logras pasar esto, ¿qué crees? Abres la puerta a un siguiente nivel de resultados. Entonces, en lugar de sentirte frustrado, y claro que frustra, créeme que lo he vivido, debemos celebrar que estamos descubriendo que llegamos al límite de esta etapa de tu empresa, de tu vida, de tu liderazgo, de tu profesión, y que si tú persistes, ¿qué crees? Vas a avanzar a un siguiente nivel que se va a abrir con una nueva perspectiva, con nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y nuevos resultados. ¿Qué te parece? Espectacular, ¿cierto? Naciste para brillar. ¿Sabes? Siempre me gusta terminar con una reflexión o un auto-coaching. Y hoy quiero invitarte a que te sientes un momento con calma, que tomes un lápiz, un papel y que escribas esas metas que hace años te has estado poniendo y que no las has logrado porque por alguna razón algo te impide hacerlo y te has convencido de que no puedes. Escríbelas y toma la decisión el día de hoy de comprometerte con esas metas y buscar la forma de superar estos paradigmas que te están deteniendo. ¿Qué te pareció nuestro podcast del día de hoy? Me encantó estar contigo nuevamente y espero verte y escucharte la próxima semana con un episodio más de Naciste para Brillar. Recuerda encontrarnos en las redes, en Spotify, en Apple y en todos estos lugares y desde luego en nacisteparaBrillar.com. ¡Hasta luego! Para brillar. Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.